Muy buenos días a todos y gracias por estar conmigo, con nuestra iglesia Calvary La Semilla de Cusco, Perú. Y bienvenidos a todos de nuestra amada iglesia Calvary La Semilla. Un fuerte abrazo para ustedes. Y también bienvenidos a todos los que están conectándose a través de Latinoamérica. Bueno, quiero empezar nuestra prédica de hoy día con unas preguntas para ustedes. Uno es que ¿hay tiempos en tu vida que te sientes como un fracaso? O quizás a veces te sientes como tu vida es un desastre. O quizás de vez en cuando llegas desanimado por tu pecado. O quizás también esperas, ¿cómo es posible que Dios me ama? Si tienes esas preguntas o has respondido con sí a esas preguntas, el mensaje de hoy día es para ti. Y lo que quiero que veamos hoy día en el texto que Marcos va a enseñarnos hoy día, el punto principal del texto es: ya que Jesús tiene toda autoridad, debemos ir a Él para la salvación. Voy a decirlo otra vez. Ya que Jesús tiene toda autoridad, debemos ir a Él para la salvación. Y vamos a ver 5 aspectos, hoy día vamos a ver 5 aspectos de la autoridad de Jesús. Y vamos a ver estos aspectos de su autoridad en Marcos capítulo 1 de 21 al capítulo 2, 17. 5 aspectos de la autoridad de Jesús. Número 1 es su autoridad de renovar religión estancada. Aspecto número 2 es su autoridad sobre la enfermedad. Aspecto número 3 es la fuente de la autoridad de Jesús. Aspecto número 4 de la autoridad de Jesús es su autoridad de limpiar a las personas ritualmente. Y el quinto aspecto de la autoridad de Jesús que vamos a ver hoy día es su autoridad de salvar a los pecadores. Y el versículo clave de todo esto, porque vamos a estar en Marcos capítulo 1 de 21 a capítulo 2, 17. Y es un largo pasaje, es una larga sección de la Biblia. Y el versículo clave para entender todo lo que pasa en esto es el último versículo que vamos a leer hoy día. Y voy a leerlo ahora, porque debemos ver todo lo que vemos hoy día por los lentes de este versículo. Marcos 2, 17 dice: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto es el versículo clave del texto de hoy día, de este mensaje hoy día. Y para darnos un poco de contexto, que hemos visto las últimas semanas que hemos estado en este libro, es que Marcos es un evangelio de acción. Entonces, Marcos no se enfoca mucho en los detalles de las enseñanzas de Jesús, sino en sus obras. Y Marcos quiere mostrar en su evangelio que Jesús es el Hijo de Dios que tiene toda autoridad. Y por eso debemos ir a Jesús por la salvación. Entonces, comenzamos con nuestros 5 aspectos de la autoridad de Jesús. Aspecto número 1, otra vez, es Jesús tiene autoridad de renovar religión estancada. Y vemos esto en capítulo 1, de 21 al 28.
dice, llegaron a Cafarnaúm en cuanto llegó el día de reposo. Jesús fue en la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: Cállate y sal de ese hombre. Y el espíritu impuro sacudió del hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Entonces, primero es importante, para entender lo que está pasando en este pasaje, es importante que observamos unas cosas. Uno es, Jesús está en Cafarnaúm, que es el centro de su ministerio. Y Marcos dibuja un cuadro de comparación entre la religión estancada de los judíos y Jesús. Primero, vemos esto en la sinagoga. Es muy interesante. Bueno, debemos entender qué es una sinagoga. Una sinagoga es un lugar en que los judíos pueden reunirse para escuchar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y ellos tienen sinagogas si viven fuera de Jerusalén, o sea, no pueden ir al templo. Entonces, ellos están en la sinagoga. Pero es interesante porque en el griego, en versículo 23, dice, de pronto, en su sinagoga, un hombre que tenía un espíritu impuro y adelante. En nuestra traducción español perdimos esta frase en su sinagoga, pero esta frase es importante. No faltamos el sentimiento del pasaje en pedir eso, pero perdimos algo que es importante, que dice en su sinagoga. Bueno, esto es un contraste. Esta sinagoga no es de Dios, es de los judíos y parece que Marcos está diciéndonos que ellos están en su sinagoga de costumbre. No dice que, y la gente con corazones llenos del Espíritu Santo o cerca de Dios o están en la sinagoga de Dios. No, dice que ellos están en su sinagoga. Entonces, es un lugar de religión estancada. Y Jesús lleva la verdad de Dios a esta sinagoga. También otro contraste que vemos es quién está en la sinagoga. Marcos dice que está llena de gente con corazón cerca a Dios. No. Marcos dice que hay un hombre con un espíritu impuro. O sea, esta sinagoga es un lugar de impureza. Y es interesante que aún la gente en ese momento no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué dice el espíritu impuro? Reconoce que Jesús es
el santo de Dios. Entonces, vemos una comparación. La sinagoga contiene un espíritu impuro en un hombre, pero el espíritu mismo dice que Jesús es el santo de Dios. Tenemos una comparación entre la sinagoga de impureza y Jesús, el santo de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Expulsó este espíritu impuro, o sea, expulsó la impureza no solo de este hombre, sino también de la sinagoga. Y la última comparación que vemos es entre las enseñanzas de los escribas y de Jesús. Los escribas enseñan sin autoridad. Ellos no tienen autoridad en sus enseñanzas, dicen la gente. Pero Jesús sí enseña con autoridad, la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver en este pasaje? Una comparación entre la sinagoga, la gente impureza, la sinagoga impureza, que tienen enseñanzas sin poder, sin autoridad, y Jesús, que renova, que tiene la autoridad de renovar religión estancada, renovar religión estancada por llevar la verdad de Dios con toda autoridad. Y esto es lo que hace Jesucristo. Y bueno, quizás tú estás en un momento, una temporada en tu relación con Dios, una temporada de religión estancada y necesitas una frescura. Bueno, Jesús puede traer esa frescura. Jesús quiere renovar tu relación con Dios. Jesús quiere renovar toda la religión estancada en tu vida. Solo tienes que encontrarlo por su palabra y pídele a renovar tu religión estancada por el poder del Espíritu Santo, por estar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene toda autoridad de renovar religión estancada y Él puede traer una frescura a tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque como dice en versículo 2:17, no son los santos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto es buenas noticias, que Jesús quiere y tiene la autoridad de renovar tu religión estancada. Aspecto número 2 de la autoridad de Jesús podemos ver en versículos 1:29 al 34. Y aspecto número 2 de la autoridad de Jesús es: Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Leemos el pasaje, estos versículos empezando en 29. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón, que es Pedro, y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, le ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a entenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta. Y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades
También expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Entonces podemos ver que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Aquí vemos la compasión de Jesús a la suegra de Simón en sanarla de su fiebre. Y también Jesús mostró su compasión a las multitudes en sanar a ellos y expulsar demonios. Bueno, la respuesta de la suegra de Simón, o sea, Pedro, es muy interesante. ¿Qué hizo ella después de ser sanado por Jesús? Ella le sirvió a Jesús y a los discípulos. Y de verdad, esto es la respuesta de todos que han recibido la compasión de Jesús. Servimos a Jesús y a los otros. Esto es la respuesta de todos que han recibido verdaderamente la compasión de Jesús. Servir a Jesús y a los demás. Y en estas curaciones, vemos la compasión de Jesucristo y vemos su autoridad sobre la enfermedad. Pero es muy importante, es muy importante que reconocemos que estos milagros están acá para apuntarnos al punto principal, al propósito de todo esto. El propósito de este milagro no es este milagro en sí mismo, sino es para mostrar que Jesucristo tiene toda autoridad y toda autoridad para salvar, no solo para sanar de las enfermedades físicas, sino también, como hemos visto en este texto, sanarnos de nuestras enfermedades espirituales. Bueno, cuando vemos en el Nuevo Testamento o a través de la Biblia o en nuestra vida, cuando vemos las enfermedades en el mundo, como COVID-19, que está pasando ahora en todo el mundo, cuando vemos cosas así, esto debe recordarnos de los resultados de la caída en Génesis 3 y de nuestra necesidad de un Salvador, de salvación. Entonces, esto es lo que Jesús está mostrando, que Él tiene toda autoridad. Tiene autoridad sobre las enfermedades físicas y también sobre las enfermedades espirituales, sobre todo nuestro pecado. Y continuamos y vemos al tercer aspecto de la autoridad de Jesús, que es la fuente de su autoridad. Y vemos esto en versículos capítulo 1 del 35 al 39. Dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Y él les dijo, vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió a toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Bueno, ¿qué es la fuente de la autoridad de Jesús? La oración, o sea, su relación íntima con su Padre. Orar y tener comunión íntima con el Padre fue una prioridad en la vida de Jesús. Y vemos esto en que Él se levantó muy de la madrugada para estar solo con su Padre y también para evitar las distracciones. Entonces,
fue una prioridad para Jesús. ¿Y cuáles son los resultados de esa prioridad? Como he dicho, es la fuente de su autoridad. Entonces, una relación íntima con su Padre resulta en el poder del Espíritu Santo en la vida de Cristo y por la vida de Cristo, y también resulta en una relación íntima con su Padre. ¿Y sabes qué? Es el mismo con nosotros. Si queremos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. Debemos hacer la oración una prioridad de nuestra vida. Debemos estar solo con nuestro Padre y debemos evitar cada distracción en esto. Y también debemos hacer todo lo que es posible, hacer eso una prioridad. Y cuando hacemos esto, vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y por nuestra vida. Y vamos a experimentar una relación íntima con Dios. No sé si ustedes conocen el gran reformador que se llama Martín Lutero. Dios utilizó Martín Lutero de grandes maneras en el siglo XVI para llevar la iglesia a la verdad de nuevo del Evangelio, para llevar la iglesia de los errores del catolicismo a la Biblia de nuevo, para llevar a la iglesia a las verdades que somos salvos solo por la gracia de Dios, no por obras, sino por fe. Entonces, Martín Lutero fue un gran reformador y fue utilizado de unas maneras muy grandes por Dios. Y Martín Lutero dijo esto: tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas en la oración. Esto fue la fuente del poder de la vida de Martín Lutero. ¿Y quién era su ejemplo en esto? Jesús. Entonces, así como Jesús, debemos hacer la disciplina de orar y pasar tiempo en la presencia de Dios con nuestro Padre una prioridad en nuestra vida. Y cuando hacemos esto, vamos a tener una fuente de poder para servir a Dios en grandes maneras. ¿Cuál era la fuente de la autoridad de Jesús? La oración. Y vemos esto en el tercer aspecto de la autoridad de Jesús. Entonces continuamos a la cuarta autoridad de la autoridad de Jesús, que es: Jesús tiene autoridad de limpiar ritualmente a las personas. Jesús tiene la autoridad de limpiar ritualmente a las personas. Vemos esto en versículos del 40 al 45 de capítulo 1. Dice, un leproso se acercó a Jesús y se arrodilló ante él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano y lo tocó. Y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida, Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece
tu purificación lo que Moisés mandó para que les sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido. Y de tal manera divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino se quedaba afuera en lugares apartados, pero aún sí de todas partes la gente acudía a él. Entonces, esta historia es muy impactante, y sobre todo cuando entendemos la seriedad de la lepra en la comunidad judía. Por ejemplo, la lepra fue una enfermedad de la piel y consiste en llagas, la tiña, quemaduras de la piel y picazones. Y fue muy contagioso. Entonces, nadie quería tocar a un leproso porque la lepra fue muy contagioso. Y también fue visto como un juicio de Dios. Y más, la persona, esto es muy importante entender, y fue lo más peor sobre esta enfermedad. La persona que tiene la lepra o el leproso fue visto, o fue, no fue visto, verdaderamente fue, de acuerdo del Antiguo Testamento, fue impuro ritualmente. Fue impuro ritualmente. Entonces, la ley del Antiguo Testamento dice que un leproso no podía ir al templo para hacer sus sacrificios. Y también fue desterrado del campo de los judíos. Entonces, fue similar en el día de Jesús. Fue una enfermedad muy seria en que todavía en las sinagogas y en el templo los leprosos no podían ir para hacer sus sacrificios ni escuchar las enseñanzas del Antiguo Testamento. Más en el Mishnah, que era el libro que era la interpretación y aplicación de la ley del Antiguo Testamento que utilizaron los fariseos, la Mishnah dice que un leproso tiene que mantener 50 pasos de distancia de todos los demás. O sea, fue la distancia social de aquel día, y que no tenemos, quizás tenemos 50 pasos hoy día, pero obviamente es muy diferente. Pero esto fue la seriedad de esta enfermedad. Y lo que es muy impactante es que este leproso, ¿qué hizo? Se acercó a Jesús y le pidió ser limpiado. No tenía ni una duda en la capacidad de Jesús a limpiarlo. ¿Y cómo responde Jesús? Lo tocó. Lo tocó. Esto es increíble, que Jesús lo tocó. Jesús tocó a este hombre leproso y lo limpió. En esto podemos ver la compasión de Jesús. Y también podemos ver la fe del leproso. El leproso fue un enfermo, ¿no? Y un pecador. Y podemos ver la compasión de Jesús, pero en respuesta a la fe del leproso, que dijo, si quieres, puedes limpiarme. Fe, 100% fe en la autoridad de Jesús de limpiar a las personas impuros ritualmente. Limpiar una persona de su impureza ritual
fue un milagro asombroso para los judíos. Es algo sanar a alguien de su enfermedad, pero limpiar a alguien de su impureza ritual es algo totalmente diferente. Es un otro nivel de autoridad y esto es lo que hizo Jesús. Y esto no es el fin. Jesús, en los versículos que siguen, va a mostrar que no solo puede limpiar a las personas de su impureza ritual, sino también puede salvar a los pecadores. Y esto es el quinto aspecto de la autoridad de Jesús. Jesús puede salvar a los pecadores. O sea, Jesús tiene la autoridad de salvar a los pecadores. Vemos esto en capítulo 2. Voy a leer los primeros 12 versículos. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aun la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando, así que les preguntó: ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Bueno, todos los milagros hasta este punto estaban apuntándonos a este milagro, a esta verdad, que Jesús tiene autoridad de perdonar pecados, o sea, de salvar a los pecadores. Jesús no solo tiene autoridad de renovar religión estancada, no solo tiene la autoridad sobre la enfermedad, no solo tiene la autoridad de limpiar a las personas impuras ritualmente, sino que también tiene la autoridad de salvar a los pecadores. Jesús otra vez está en Cafarnaúm. De nuevo está allí en el centro del ministerio de Jesús. Y es el mismo lugar en que Jesús hizo el milagro en la sinagoga que hemos visto hace unos minutos. Y probablemente hay gente que estaban en la sinagoga que ya ahora están en la casa en que Jesús está predicando. Y ellos probablemente están esperando qué va a hacer ahora. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús perdonó los pecados de un paralítico. Vio la fe del paralítico y le perdonó de sus pecados.
Y lo que es muy interesante es que los escribas dijeron dos cosas. Una cosa muy incorrecta y la otra cosa es muy correcta. La primera cosa es que es muy incorrecta, es que ellos dijeron que Jesús blasfemó cuando dijo, Hijo, los pecados te son perdonados. Pero lo correcto que dijeron los escribas fue esto. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. En esto ellos tenían toda la razón. Porque Jesús muestra que Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús puede perdonar a los pecados. Y después de decir esto, Jesús no dijo, oh, ustedes tienen razón, lo siento, estoy blasfemando. No, les dijo, oh, ustedes quieren ver que verdaderamente yo tengo autoridad en esta tierra, que yo verdaderamente soy Emmanuel, Dios con ustedes. Bueno, voy a sanar este paralítico. Y después de mostrar su gloria así, después de mostrar que Jesús tiene la autoridad de Dios para perdonar los pecados, ¿qué hizo? ¿Se fue a pasar tiempo con los líderes religiosos? No. ¿Se fue a pasar tiempo con los reyes del mundo? No. ¿Comenzó un reino político en el mundo? No. ¿Qué hizo? Vemos esto en los versículos que siguen. Comenzamos en versículo 13 de capítulo 2. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde cobraban los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pues ya eran muchos los que los seguían. Interesante, muchos que los seguían. ¿Quién eran? Pecadores. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿cómo? Come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Y Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, después de este milagro, ¿qué hizo Jesús? Jesús le llama a Leví a ser su discípulo. Leví era un cobrador de impuestos. O sea, un gran pecador, un pecador muy, muy corrupto. Pero Jesús le llama a Leví, un cobrador de impuestos, un pecador, a ser su discípulo. Y con Leví fueron a su casa para comer con quién? Más cobradores y pecadores. ¿Y qué dice esto? Jesús le dijo a Leví, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Se levantó y lo siguió. Bueno, en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de Marcos, la idea de seguir a Jesús es sinónimo con poner su fe en Jesús. Entonces, Leví ha puesto su fe en Jesucristo. Y en la casa de Leví,
hay muchos pecadores y cobradores de impuestos que dice que lo siguieron. O sea, que han puesto su fe en Jesucristo. Y los fariseos están muy sorprendidos. Y en respuesta a esto, ¿qué dijo Jesús? No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esto es el punto, el propósito de todo lo que hemos visto hoy día, de cada milagro. ¿Quién respondió a Jesús en fe? ¿Los perfectos? No. ¿Los justos? No. Los enfermos y los pecadores. Jesús vino para salvar a los pecadores. Y aquí vemos que Jesús tiene la autoridad a salvar a los pecadores. Entonces, ¿recuerdan las preguntas que hice al principio del mensaje? ¿Hay tiempos en cuando te sientes como un fracaso en tu vida? ¿Hay tiempos en tu vida cuando te sientes que tu vida es un desastre? ¿De vez en cuando llegas desanimado por tu pecado? ¿O de vez en cuando esperas, ¿cómo es posible que Dios me ama? Si tienes esas preguntas o respondiste con sí a estas preguntas, hay una aplicación para ti. Hay varias aplicaciones acá, pero uno es que Jesús vino para ti. La aplicación para todos, hay 3 aplicaciones. Una es para todos. Ya que Jesús tiene toda autoridad, debemos ir a Él para la salvación. Él vino a salvar a los pecadores. No los justos, los pecadores. No los perfectos, los pecadores. Entonces, Jesús vino para salvarte de tus pecados. Entonces, tenemos una aplicación para todos que ya hemos visto y ahora una aplicación para los no creyentes. La aplicación para los que son no creyentes es esto. Pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en Él para recibir el perdón de tus pecados. Jesús vino para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y vino para vivir esta vida perfecta en nuestro lugar. Y también sufrió el castigo que merecemos por nuestros pecados. Y sufrió este castigo en la cruz. Y murió al tercer día, resucitó para vencer y derrotar el pecado y la muerte. Y para recibir el perdón de nuestros pecados, para recibir una vida nueva, para recibir la perfección de Jesús en nuestro lugar, para recibir el Espíritu Santo, para recibir la vida eterna. Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo y cambiar nuestra dirección del pecado, de andar en pecado, a andar con Jesucristo. Esto es el llamado de hoy día de Jesucristo para ti. Pon tu fe en Jesucristo. Y por la gracia de Dios puedes recibir la salvación de Dios y una nueva vida. Y la aplicación para los creyentes. Bueno, en medio de tus fracasos, recuerda que Jesús vino para llamar no a los justos, sino a los pecadores. Entonces, aunque fallamos,
Jesús nos ama. Jesús te llama. En medio de tus fracasos, Jesús te llama. Cuando llegas desanimado por tu pecado, recuerda, Jesús te llama porque Él vino para salvar a los pecadores. ¡Wow! ¡Qué impactante esa verdad! Gloria a Dios, que Él es paciente con nosotros y que Él envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para llamar a los no perfectos, para llamar a los fracasos, para llamar a los pecadores como tú y yo. No son los sanos los que necesitan de un médico, dice Jesús, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias por el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Gracias que Jesucristo vino para llamar a los pecadores. Sin la salvación por Cristo somos pecadores. Gracias por llamarnos a ti, Padre Santo, para darnos nueva vida en Cristo. Ayúdanos a recordar que nos amas. Gracias por tu paciencia y amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, quiero animarles en esto. Jesús te ama, porque Él vino para salvar a los pecadores. Y Él tiene toda autoridad para salvarnos. Amén. Bendiciones y que Dios los bendiga y que tengan un buen día. Amén, hermanos.